Bien, el día de hoy vamos a resolver un problema de balance de materia que involucra un proceso de extracción-destilación, que es parte de su libro de fundamentos de los procesos de ingeniería química. Entonces, el problema dice lo siguiente: tenemos un proceso de extracción-destilación. Se desea separar una mezcla que contiene 50% en peso de acetona y 50% en peso de agua en dos corrientes, una que está enriquecida con acetona y la otra con agua. El proceso de separación consiste en extraer la acetona del agua usando metilisobutilcetona o MIBK, la cual disuelve la acetona pero es casi inmiscible con el agua. La siguiente descripción representa algunos términos de uso común para referirse a los procesos de extracción de líquidos y nos dan el siguiente esquema del proceso, en donde podemos ver que tenemos un mezclador, un decantador, otro mezclador y otro decantador que hacen el proceso de refinación, y después se juntan los dos extractos, como pueden ver aquí, para después pasar este extracto a una columna de destilación en donde se separa en un producto y se recupera el solvente, que en este caso es el solvente de MIBK. Entonces, primero se pone, y bueno, tenemos aquí la siguiente nomenclatura. A corresponde a la acetona, que es el soluto; W es el agua, que es el diluyente; y M es MIBK, que es el solvente. Entonces, primero se pone en contacto la mezcla de acetona, que es nuestro soluto, con el agua, que es nuestro diluyente, con el solvente, que es el MIBK, en un mezclador que proporciona buen contacto entre las dos fases líquidas. Una porción de la acetona de la alimentación se transfiere de la fase acuosa, que es el agua, a la fase orgánica, que es el MIBK. La mezcla pasa a un tanque de decantación donde las fases se disocian y se retiran por separado. Después, la fase rica en el diluyente o en el agua se le denomina refinado y la fase rica en solvente se le denomina el extracto. Después, la combinación mezclador-precipitador constituye la primera etapa de este proceso de separación. Después, el refinado pasa a una segunda etapa de extracción donde se ponen de nuevo en contacto con una segunda corriente de MIBK. Como pueden ver, aquí es la primera etapa y ahora es una segunda etapa de, de contacto con MIBK puro, lo cual permite la transferencia de más acetona a la fase orgánica. Se permite que ambas fases se separen en un segundo decantador y el refinado de esta etapa se desecha. Entonces, este refinado se desecha. Se combinan los extractos de las dos etapas de mezclador-precipitador y estos se alimentan en la columna de destilación. Aquí está donde se mezclan los dos extractos, donde pasa a la columna de destilación, para después se desarrolla un producto ligero de la columna de destilación, el cual es rico en acetona. Como pueden ver, este producto es rico en acetona ya que tiene el 97% de acetona, ¿sí? El cual es el producto del proceso. El efluente pesado es rico en MIBK, o sea, aquí principalmente tenemos MIBK, y en un proceso real se trataría más adelante y se recircularía para devolverlo a la primera etapa. O sea que en principio, este, que es casi todo M, se volvería a recircular para que entrara aquí en esta etapa, ¿sí? La cual no es parte de este problema. Entonces, en un estudio, en una planta piloto, por cada 100 kilogramos de acetona agua, ¿sí? Entonces aquí vamos a comenzar con 100 kilogramos, ¿sí?, que se alimentan en la primera etapa de extracción. Se alimentan 100 kilogramos de MIBK a la primera etapa y 75 kilogramos a la segunda etapa. Entonces aquí vamos a proporcionar 100 kilogramos y después 75 kilogramos, ¿sí? Se observa que el extracto de la primera etapa contiene 27.5 en peso de acetona, ¿sí? Y todos los porcentajes que vamos a determinar aquí son porcentajes en peso. El refinado de la segunda etapa tiene una masa de 43.1 kilogramos. Entonces aquí producimos 43.1 kilogramos cuando le metemos 100 de aquí y 100 y 100 del solvente, ¿sí?, el cual contiene pues cierto porcentaje ahí que nos menciona, 93.1% de agua, que ya lo reportaron aquí, y poco MIA
sí, que el M es 1.6 y la acetona es 5.3. Y el extracto de la segunda etapa contiene 9% de acetona, 88% de MIBK y 3% de agua, que es este componente de aquí. El producto ligero de la columna de destilación contiene 2% de MIBK, como pueden ver aquí, 2% de MIBK y 1% de agua, que está reportado aquí, ¿sí? Tomando como base de cálculo la alimentación de 100 kilogramos de acetona, que esta es nuestra base de cálculo aquí, ¿sí? Calcule las masas y composiciones, porcentaje en peso de los componentes del refinado, ¿sí? Y del extracto de la etapa 1, ¿sí? Entonces tenemos que calcular esto y esto, ¿sí? El extracto de la etapa 2, ¿sí? Que en este caso sería esto. El extracto combinado, o sea, esta corriente de aquí, ¿sí? Y los productos ligero y pesado de la destilación, o sea, este componente de aquí y este componente de aquí. Para este caso, me voy a adelantar un poco y en este problema no nos dan los suficientes datos para completar la solución del balance de materia de las corrientes tanto del producto ligero como del producto pesado de la columna de destilación. Por lo tanto, con el afán de llegar a una solución al problema, vamos a determinar que la masa A6, ¿sí? Que en este caso ahorita lo vamos a determinar, pero es esta, lo que se pone, lo que se recupera de la columna de destilación, va a ser igual a 4 kilogramos de acetona, ¿sí? Entonces ya con este dato vamos a poder resolver todo el problema con sus balances de materia respectivos. Entonces vamos a comenzar a resolver este problema. Y ahí en su libro nos dan ya el diagrama de todo el sistema, ¿sí? Con las diferentes variables y las diferentes datos que nos da el problema a lo largo de toda la redacción del mismo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí que tenemos 100 kilogramos y tenemos 0.5 de A y 0.5 de acetona y 0.5 de agua, ¿sí? Lo que sale del primer extractor, esto no lo conocemos. De hecho, estas son las variables que tenemos que calcular. Tanto lo que sale del extractor 1, ¿sí? Este es nuestro extractor 1 y este es nuestro extractor 2. Lo que sale de agua, de MIBK y de acetona, que sale del extractor 1, ¿sí? Nos dice ahí su libro que tenemos una M1, ¿sí? Pero sin embargo sabemos que nuestro porcentaje de acetona es 0.275, por lo tanto el porcentaje de solvente lo podemos determinar con XM1 y el porcentaje de agua, pues a 1 le quitamos los 0.275, nos queda 0.725 menos lo que tenemos de nuestra fracción de solvente, sería nuestra fracción de agua, ¿sí? Tenemos estas dos corrientes que se juntan, que no conocemos M3, pero sí conocemos los porcentajes de cada uno de los porcentajes en peso de cada uno de los componentes. Sabemos que producimos 43.1 kilogramos y que entran 75 y 100 kilogramos de M al extractor 1 y 2, y conocemos todos los porcentajes que nos los da ahí en la redacción del problema. Lo mismo con en este caso, aquí donde se juntan estas dos corrientes, ¿sí? Aquí sabemos que cuando se mezclan no conocemos cuánta agua tenemos, ni cuánto MIBK, ni cuánta acetona tenemos. Sin embargo, sabemos las composiciones en el producto ligero, pero no sabemos cuánto se produce. Y también conocemos que nuestro producto pesado, aquí es el término que yo les comentaba que vamos a definir, ¿sí? Nosotros en el producto pesado vamos a tener una cantidad de 4 kilogramos de acetona en nuestro producto, ¿sí? Pero no vamos a conocer
o tenemos que calcular la masa que tenemos en el producto pesado de MIBK y de agua. Entonces vamos a proceder a resolver el problema, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros queremos calcular que nos pide el problema? Pues tenemos que calcular, vamos a poner aquí las variables, ¿sí? Que son varias. Primeramente nos pide que calculemos las masas y composiciones del refinado y extracto de la etapa 1. Entonces, en la etapa 1, la masa del refinado, ¿sí? Las variables del refinado serían lo que ellos ponen aquí como MA2, MM2 y MW2, ¿sí? Ahora, las variables del extracto de la etapa 1, ¿sí? Lo que no conocemos es M1 y tampoco conocemos XM1, ¿sí? Que es la fracción del MIBK, ¿sí? Después nos piden también que calculemos el extracto de la etapa 2. El extracto de la etapa 2 no conocemos a qué equivale M3, pero conocemos la composición de las mismas. Y después también nos pide que calculemos cuál es la composición del extracto combinado, o sea, MA4, MM4 y MW4, ¿sí? Finalmente nos piden que calculemos los productos de nuestra columna de destilación, tanto el producto ligero como el producto pesado. Y como sabemos, aquí no conocemos la masa del producto ligero, ¿sí? Y tampoco conocemos la masa del producto pesado del MIBK ni del agua. Sin embargo, sí conocemos, porque nosotros determinamos esto, la masa de acetona en nuestro producto pesado, que son 4 kilogramos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tenemos varias variables, ¿sí? Pero algo importante que tenemos que determinar, como lo hacemos en los problemas que resolvemos en clase, es que tenemos que determinar en dónde podemos nosotros hacer los diferentes balances de masa. Como sabemos, podemos hacer balances de masa en las intersecciones de corrientes, como por ejemplo lo determinamos aquí, donde tenemos dos intersecciones de corrientes, ¿sí? O también los podemos hacer en cada una de las unidades, ¿sí? Como por ejemplo la unidad del extractor 1 o del extractor 2 o de nuestra columna de destilación. También podemos hacer un balance general, ¿sí? De todo el proceso, como lo enmarca aquí este recuadro, ¿sí? O también inclusive podemos hacer balances en subgrupos de unidades, como en este caso está el caso en donde podemos hacer un subbalance en los que engloba los dos extractores 1 y 2, el proceso de extracción total, ¿sí? Entonces vamos a analizar cada uno de estos diferentes puntos para ver dónde podemos encontrar hacer análisis de grados de libertad en cada uno de las unidades donde podemos hacer balances de materia, para ver en dónde tenemos un análisis de grado de libertad igual a 0. Recuerden que eso quiere decir que tenemos la misma cantidad de variables y la misma cantidad de ecuaciones independientes que nos permiten resolver o calcular todas las variables que tenemos en el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer el análisis de grados de libertad. Ahora, el primero que vamos a hacer es en nuestro proceso total, ¿sí? ¿Cuál es nuestro proceso total? Este proceso que lo enmarca aquí, ¿sí? Si hacemos el análisis, los grados de libertad es igual, tenemos 4 variables.
que son la variable M5, la variable MA6, la variable MM6 y la variable MW6, ¿sí? Sin embargo, para este proceso solamente tenemos 3 ecuaciones independientes, porque solamente tenemos 3 componentes, el agua, la acetona y el MIBK. Por lo tanto, nuestro grado de libertad aquí sería igual a 1 y el sistema no lo podemos resolver, tenemos una variable de más, ¿sí? Ahora vamos a hacer el análisis, por ejemplo, en cada uno de los extractores, ¿sí? En el extractor 1 y en el extractor 2. El análisis de grados de libertad en ambos casos nos da que tenemos un grado de libertad de 1. Ahora, si hacemos nuestro análisis de grado de libertad en el punto de mezcla, ¿sí? Que sería este de aquí, ¿sí? Los anteriores fueron en cada uno de estos extractores, ¿sí? En nuestro punto de mezcla, nuestro análisis de grado de libertad es igual a 3. Tenemos 3 variables de más en nuestro punto de mezcla. Si hacemos un análisis de grado de libertad en nuestra columna de destilación, ¿sí? Vamos a ver que tenemos también un análisis de grado de libertad de 3, ¿sí? Entonces, como pueden ver, al menos en los puntos individuales, los extractores, el punto de mezcla y la columna de destilación, en ninguno de estos casos podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones para encontrar las variables. Sin embargo, tenemos una opción adicional que es englobar todo el proceso de extracción, los extractores 1 y 2. Y en este caso, si nosotros hacemos el análisis en el conjunto de extractor 1 y 2, ¿sí? Podemos ver que tenemos 3 variables, ¿sí? Que en este caso sería M1, XM1 y M3, ¿sí? Y entonces tenemos nuestras 3 ecuaciones independientes de cada uno de los componentes agua, acetona y MIBK, ¿sí? Entonces en este caso sí tenemos un grado de libertad igual a un análisis de grado de libertad igual a 0. Y en este caso sí pudiéramos encontrar cada una de las variables M1, XM1 y M3, ¿sí? Entonces vamos a proceder a hacer nuestro balance de materia en el en el conjunto de los dos extractores, ¿sí? Entonces, vamos a hacer nuestro balance de materia. En el número 5, ¿sí? Que son nuestros dos extractores, ¿sí? Entonces, si hacemos un balance general, ¿sí? Bueno, primeramente tenemos que saber que como nuestro proceso no tiene ni consumo ni producción y es un sistema en estado estable, por lo tanto no hay acumulación, ¿sí? Nuestra ecuación de balance sería igual a entradas menos salidas igual a 0, ¿sí? Esa es nuestra ecuación que siempre vamos a utilizar para cada una de las unidades. Entonces, en nuestro balance general, ¿sí? Podemos ver que entran 100 kilogramos, ¿sí? Entran otros 100 kilogramos, entran otros 75 kilogramos y salen 43 kilogramos M5, perdón, estaba haciéndolo, entran 100, 100, 75, es esta etapa de aquí, perdónenme, ¿sí? Entonces salen M3 y sale M1, ¿sí?
en estas subunidades. Entonces, nuestro balance general nos quedaría 100 kilogramos que entran, más otros 100 kilogramos que entran de nuestro MIBK, ¿sí? Más los 75 kilogramos que entran de MIBK, menos las salidas, que en este caso serían M1 y M3, ¿sí? Y esto sería igual a 0. Estas son las salidas y estas son las entradas. Ahora podemos hacer un balance para la acetona. ¿Sí? Como pueden ver, entran 0.5 por 100 kilogramos de acetona. Nuestra entrada de 100 y 75 no tiene nada de acetona, ¿sí? Sale aquí 43.1 por nuestra fracción de acetona, y sale M3 por su fracción de acetona, y sale M1 por su fracción de acetona, ¿sí? Entonces nuestro balance nos quedaría 0.5 por 100 kilogramos de acetona, ¿sí? Menos 43.1 kilogramos por 0.053 kilogramos de acetona por kilogramo, menos la M3 por 0.09, ¿sí? Menos M1 por 0.275, que es nuestra fracción de acetona. Esto va a ser igual a 0. Ahora, si resolvemos este conjunto de ecuaciones, como podemos ver, tenemos dos ecuaciones independientes y dos variables, que es M1 y M3. En este caso, podemos obtener M1, que nos da 145 kilogramos, ¿sí? Y obtenemos M3, que nos da 86.6 kilogramos, ¿sí? Ahora, si hacemos un balance de el MIBK, ¿sí? En el mismo conjunto de los dos extractores, tenemos esta entrada aquí de 100, 75. De estos 100 solamente entra acetona y agua, entonces ahí no tenemos MIBK. Tenemos aquí el 43.1 por la fracción de MIBK, y el M3 y el M1 por los correspondientes fracciones de MIBK, ¿sí? Entonces nuestro balance de materia de M nos quedaría 100 kilogramos de M en uno de los extractores, más 75 kilogramos de M en el otro de los extractores, menos lo que sale, que son 43.1 kilogramos por 0.016 kilogramos de M por kilogramo, menos M3 por 0.88 kilogramo de M por kilogramo, menos M1 por XM1, que es nuestra fracción de MIBK, ¿sí? Y entonces, como ya tenemos M1 y ya tenemos M3, podemos calcular XM1, ¿sí? Que nos da una fracción de 0.675 kilogramos de M por kilogramo de la corriente, ¿sí? Entonces hemos determinado ya, como pueden ver aquí, M1, XM1 y M3, ¿sí? Ahora, ya con estas tres variables que ahora conocemos, podemos hacer nuestro siguiente análisis, ¿sí? Que podemos hacer el análisis en nuestro punto de mezcla, ¿sí? Porque si analizamos nuestro punto de mezcla, aquí ya tenemos en nuestro punto de mezcla aquí, ¿sí? Fácilmente podemos ver que ya conocemos M1, XM1 y M3. Ya son tres variables que conocemos, por lo tanto ahora nuestro grado de libertad con esas tres variables que ahora ya determinamos se nos hace 0, ¿sí? Entonces ahora sí los podemos determinar. Entonces ahora vamos a ver el punto de mezcla en el punto de mezcla, ¿sí?
tenemos ahora M1, XM1 y M3 conocida, por lo tanto nuestros grados de libertad ahora son iguales a 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer un balance para cada uno de los componentes. Si hacemos el balance de la acetona, ¿sí? En este punto de mezcla, podemos ver que aquí entra acetona y sale acetona, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 0.275 kilogramos de acetona, ¿sí? Por kilogramo, multiplicado por M1, que ya lo conocemos, más 0.09 kilogramo de acetona por kilogramo, multiplicado por M3, que ya lo conocemos también, menos MA4 es igual a 0, ¿sí? Esta es nuestra masa de A en la corriente 4, ¿sí? Y entonces aquí fácilmente podemos calcular MA4, ¿sí? Que nos da 47.7 kilogramos de A. Ahora podemos hacer el mismo balance para nuestro MIBK, ¿sí? En este caso, de nuevo, entra MIBK y sale MIBK, ¿sí? Entonces, nos va a quedar M1 por XM1 más M3 por 0.03, perdón, M1 por 0.88, ¿sí? Kilogramos de M por kilogramo, ¿sí? Y esto va a ser igual a M4, ¿sí? Por lo tanto, resolviendo, MM4 nos da 174 kilogramos de M. Ahora podemos hacer el mismo balance para el agua, ¿sí? Y de nuevo, entran 2 de agua y sale 1 de agua en la corriente de mezclado, ¿sí? Y vamos a tener M1 por nuestra fracción de agua equivale a 0.725 menos XM1, porque recuerden que tenemos 0.275 de acetona, ¿sí? Y luego más M3 por 0.03 y esto es igual a MW4, ¿sí? Y entonces nuestra MW4 sería igual a 9.9 kilogramos de agua, ¿sí? Ahora por último, ahora que tenemos M4, A4 y MW4, si analizamos aquí, tenemos MA4, MW4 y MM4, ¿sí? Y también tenemos ya M1, ¿sí? Como en nuestros extractores, ¿sí? En nuestro extractor teníamos un grado de libertad 1 y ya determinamos M1, ¿sí? Podemos hacer un balance de materia porque ya ahora nuestro grado de libertad es 0, ¿sí? Entonces, si hacemos un balance en nuestro extractor 1, ¿sí? Que ahora que tenemos M1, ¿sí? Nuestros grados de libertad ahora son 0. Entonces, si hacemos un balance de acetona, ¿sí? En nuestro extractor 1, pues tenemos esta acetona que entra, ¿sí? Esta acetona que sale y esta acetona que sale aquí, ¿sí? Entonces nuestro balance de materia nos quedaría los 100 kilogramos, ¿sí? Que entran por la fracción peso, que es 0.5 kilogramos de A por kilogramo, menos la masa de acetona en la corriente 2, que ya la conocemos, menos M1
por 0.275 kilogramos de A por kilogramo. Perdón, la masa de acetona en la corriente 2 es lo que queremos encontrar. Es igual a 0 y por lo tanto la masa de acetona en la corriente 2 la despejamos y obtenemos 10.1 kilogramos de A. ¿Sí? Ahora el balance del MIBK, ¿sí?, que es M, lo mismo, ¿verdad? Nada más que aquí podemos ver que tenemos nuestra entrada en el extractor 1 es de 100 aquí no entra MIBK, ¿sí? Y sale MIBK por esta y sale MIBK por acá, ¿sí? Entonces nuestro balance de materia sería en el extractor 1 sería igual a 100 kilogramos, ¿sí?, menos lo que sale de la corriente 1, que es XM1 por M1, menos lo que sale en la corriente 2 de M igual a 0, y por lo tanto lo que sale en la corriente 2 de M es igual a 2.3 kilogramos de M. Ahora, si hacemos un balance de agua, ¿sí?, vamos a tener lo mismo, 100 kilogramos de agua, la fracción en peso, que es 0.5 kilogramos de agua por kilogramo, ¿sí?, menos lo que sale de agua en la corriente 2, menos lo que sale de agua, que es 0.725, menos XM1, ¿sí?, por M1, ¿sí?, aquí es 0.725, ¿sí? Entonces la masa de agua en la corriente 2 sería igual a 42.6 kilogramos de agua, ¿sí? Ahora finalmente ya tenemos todo lo de la corriente 2, ¿sí? Tenemos todo lo que tenemos en la corriente 2 y también tenemos tres variables de la corriente 4, ¿sí? Y recuerden que nuestra columna de destilación tenía un grado de libertad de 3, pero ahora ya hemos determinado tres variables, MA4, MM4 y MW4. Por lo tanto, ahora ya podemos hacer nuestro balance en la columna de destilación, ¿sí? Entonces, bueno, es el 4. En la columna de destilación, ¿sí?, ahora ya tenemos un grado de libertad igual a 0, porque teníamos antes 3 y ahora ya conocemos MA4, ya conocemos MM4 y ya conocemos MW4. Entonces, si hacemos un balance de A, de la acetona, ¿sí?, podemos ver que entra MA4, que ya conocemos, menos y sale M5, que queremos conocer, y sale con una fracción de 0.97 kilogramos de acetona por kilogramo, y también sale una masa de acetona en la corriente 6 igual a 0, ¿sí? La masa de acetona en la corriente 6 ya la conocemos, sabemos que es 4 kilogramos de acetona, por lo tanto podemos determinar que la masa en 5 es igual a 43 kilogramos, ¿sí? Ahora hacemos un balance de nuestro MIBK y tenemos la masa de M que entra en la corriente 4 menos la masa en 5 que ya determinamos por su fracción, que es 0.1 kilogramos de M por kilogramo, menos la masa que sale de M en la corriente 6 igual a 0. Entonces ahora podemos determinar MM6, que es igual a 173.57 kilogramos de M. Y finalmente nuestra última variable que tenemos que determinar para terminar el problema lo hacemos con el balance de agua,
¿sí? De agua tenemos MW4 que entra, que también ya lo conocemos, ¿sí? Y sale por la corriente 5, M5 por la fracción de agua, que es 0.2 kilogramos de agua por kilogramo, menos nuestra corriente de agua en 6, ¿sí? Igual a 0, y por lo tanto podemos determinar la corriente de agua en 6 como 9.04 kilogramos de agua. Y con esto quedan resueltas todas y cada una de las variables que nos solicitaron en el problema. Espero que haya quedado claro el balance de materia en este proceso extracción-destilación.